como niño, corro como hijo, vengo a refugiarme a tus pies. Corro a ti sediento, corro a ti hambriento, sacia y llena todo mi ser. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia, puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas, el cielo abres, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Corre a ti tu iglesia, corre a ti tu amada, nos basta hoy tu gracia y perdón. No nos moveremos, permaneceremos, nuestra recompensa eres tú. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia, puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas, el cielo abres, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Impresionante es Jesús. Impresionante es Impresionante es impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, Impresionante es tu presencia, tú estás aquí.
La paz de Cristo, hermanos, una vez más en esta ocasión, como siempre, más bien le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por todas las cosas que nos ha dado. Vamos a estar hablando, hermanos, acerca de lo que es el sermón del monte o las bienaventuranzas, y lo podemos encontrar ahí en el libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al 12. Pero antes de eso, acordémonos que hace como unos quizás 2 meses, quizás poquito más de 2 meses, estuvimos hablando acerca de esa lección anterior. Vimos cómo después que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y luego fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y ahí es, hermanos, donde empieza una guerra espiritual entre nuestro Señor Jesucristo y Satanás, el diablo, en la cual tanto sabemos usted y yo que fue nuestro Señor Jesucristo el que ganó esa guerra espiritual y así obteniendo la victoria. ¿Por qué? Por haberse sometido a la obediencia de Dios a través de las Escrituras. Después de eso, vemos que nuestro Señor Jesucristo oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista. Entonces él volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Y ahí es donde, o más bien es cuando nuestro Señor Jesucristo principia su ministerio. Y ahí empieza él predicando, como había dicho Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nuestro Señor Jesucristo vuelve a repetir esas mismas palabras a todo el pueblo que lo estaba oyendo. Y andando por el mar de Galilea, nuestro Señor, él ve a 2 hermanos, a Pedro y Andrés, que echaban la red en el mar, y los llamó. Y después vio a otros 2 hermanos, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, y también los llamó. Entonces dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo empezó a recorrer toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y también a todos los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y él los sanaba, él los sanó, como en estos días el Señor sigue haciendo. Y en el versículo 25 del capítulo 5, es el último versículo de ese capítulo 4, termina diciendo: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y después de eso dice la escritura, o dice el versículo 1 al 3 del capítulo 5, dice de esta manera: bienaventurados, o viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Señor Jesucristo, una vez más en esta hora bendecimos tu santo nombre, Señor, en el cual tú nos has dado para remisión de nuestros pecados, Señor. Tú nos has lavado con tu preciosa sangre, mi Dios eterno, y hemos venido en arrepentimiento, Señor, hacia la santidad, Señor, porque tú nos has apartado. Te pedimos que nos bendigas aún más en todo este tiempo, Señor, de angustia, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos también por aquellas familias que han perdido algún miembro, Señor, para que fortalezcas, Señor, en el Espíritu, Padre. Te lo suplicamos, te lo rogamos. Te pedimos que nos ayudes con esta enseñanza. Bendice a tu pueblo, Señor, ahí donde nos ve, ahí donde nos oye, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y a ti sea honra, gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, hermanos, regresando al versículo 1 de este capítulo 5, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahora, exactamente la ubicación, hermanos, de este monte se desconoce,
pero parece que estaba en la vecindad de Capernaum. Así que, siguiendo esa costumbre, nuestro Señor Jesucristo, la costumbre de los rabinos, Él se sienta para enseñar, porque es lo que ellos hacían también. Ellos se sentaban para enseñar al pueblo, y nuestro Señor Jesucristo toma esa misma manera de sentarse sobre el monte y empezar a hablarle a aquella gente. Y vemos, hermanos, que este sermón probablemente reúne varios días de predicación. ¿Cuántos? No sabemos, yo no sé cuántos. Pero es lo que a través de la escritura vemos que no fue solamente un rato. Y en esta misma predicación, hermano, vemos que Jesús proclamó su actitud hacia la ley. Esa era la actitud o la manera de cómo el Señor les iba a hablar. Tenía que proclamar esa actitud hacia la ley. ¿Por qué, hermano? Porque la posición, hermano, social, la autoridad y el dinero sí son importantes, pero, hermanos, no son tan importantes en el reino de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque, como hemos dicho antes, verdaderamente lo que interesa, hermanos, es la obediencia fiel del corazón. ¿Qué es lo que nosotros sentimos para seguir a Dios? Esa es la obediencia. Así que en el Sermón del Monte, hermanos, nuestro Señor desafió el orgullo de los líderes religiosos y legalistas de ese entonces. Y lo que nuestro Señor proclamó fue un llamado, hermanos, a regresar al mensaje de lo que los profetas antiguos o del Antiguo Testamento decían. Como él mismo enseñaba que la obediencia del corazón es más importante que la obediencia legalista. En otras palabras, hermanos, estos líderes anteponían cada aplicación literal de las leyes. Entonces, nuestro Señor, Él empieza su sermón con palabras que aparentemente se contradecían. Pero no era una contradicción, era una apariencia que uno creía que se contradecían. Pero la forma, hermano, déjeme decirle que la forma en que Dios quiere que vivamos muchas veces contradice la del mundo. No es igual la vida de un cristiano a la vida de un mundano. Debe de haber la diferencia. Así que el versículo 3, hermano, como dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, los pobres en espíritu son los que reconocen su pobreza espiritual. Esos son los pobres en espíritu. Y dejando a un lado su autosuficiencia, hermanos, buscan la gracia de Dios. Aquí, hermano, tenemos por lo menos 4 maneras de entender las bienaventuranzas. Vamos a dar un ejemplo para que nosotros podamos entender un poquito mejor de cómo entender esas bienaventuranzas de las cuales nuestro Señor nos está hablando. Por ejemplo, una son un código de ética. ¿Para quién? Para los discípulos, y normas de conducta para todos los creyentes, o sea, para usted y para mí. Ética y conducta. Y número 2, contrastan los valores del reino, lo que es eterno, con los valores mundanos, lo que es temporal. Es un contraste entre esto. Y número 3, hermanos, contrastan la fe sin fundamento de los fariseos con la fe verdadera que Cristo quiere. Y el número 4, hermanos, esa manera de entender nuestras o las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo muestran la expectativa del Antiguo Testamento ya cumplidas en el reino nuevo, o cumplidas en el reino nuevo. Así que déjeme decirle, hermano,
que estas bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente. En otras palabras, usted no puede escoger a ver cuál aventuranza me queda más a mí. No se trata de ver cuál de todas las aventuranzas, sino que se trata de tomarlas. Uno no escoge lo que quiere y deja el resto, hermanos, sino que deben tomarse como un todo o como un nada. No puede usted escoger cuál le conviene mejor. No se trata a ver quién va a competir en eso, no. Las bienaventuranzas, hermanos, describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo. Acuérdese de eso. Si somos seguidores de Cristo, entonces somos seguidores en obediencia a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran. Nosotros vemos aquí dentro de la iglesia a muchos hermanos llorones y lloronas. Bueno, yo soy un llorón también. Pero fíjense lo que dice la palabra en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿quiénes son esas gentes? ¿O quiénes son esas personas o esos hermanos, esos cristianos? Los que lloran, hermanos, no son necesariamente los agraviosos, sino los que experimentan la pena de arrepentimiento. Esos son los que lloran, porque una vez, hermano, que el Señor le llama a usted a su camino, usted viene con un arrepentimiento genuino y empieza a derramar sus lágrimas. Pero no viene a Él por peleonero o por ser agravoso, viene por arrepentimiento, llorando, derramando el corazón, sus lágrimas ante el altar, ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Ahí llevamos 3 bienaventuranzas. Y los mansos, hermanos, no significa debilidad. No, jamás. Jamás. Un manso, alguien que es manso, no significa que es una persona débil. No significa esa debilidad, sino que significa, hermanos, una fortaleza sujeta a su propio control. ¿Cuántas veces usted se ha tratado de enojar con alguien por algún mal comentario o que lo vean mal o le hayan dicho algo mal, pero usted se queda callado? Eso es ser manso, eso es sujetarse, hermanos, a su autocontrol. En otras palabras, hermanos, la palabra lo lleva a la idea de humildad y de autodisciplina. Usted se autodisciplina y se controla para no contestar o decir lo que no debe de decir. Eso es ser manso. Los mansos, dice la palabra, recibirán la tierra por heredad. Se refiere una vez más a quienes han sido humildes ante Dios. Ahora, ellos heredarán no solo las bendiciones del cielo, hermanos, sino que al final compartirán el reino de Dios en la tierra o en el cielo. Proverbios 2, capítulo 2, versículo 21 nos dice de esta manera: porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Ahora, nosotros debemos de entender esto. Y quiero que usted también lo entienda. El reino del que nuestro Señor Jesús predicó está en ti, está en ustedes. Ese reino del cual nuestro Señor Jesucristo predica está en ti, está en mí. Pero a la misma vez, hermano, también ha de venir. Acuérdese, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros tenemos que alcanzarle, hermano. Debemos de entender que el cristianismo es el ciudadano espiritual del reino de los cielos ahora.
Porque nosotros alabamos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Mateo capítulo 5, versículo 6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, estos frutos o estos futuros poseedores de la tierra son hoy en día sus legítimos herederos. E incluso, hermanos, ahora ellos tienen hambre y sed de justicia. O sea, usted y yo tenemos hambre y sed de justicia. Se nos enseña por allá: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla. ¿Qué es lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Juan para cuando fuera bautizado? Que se bautizó, que no quería. ¿Qué le dice? Así debe de ser. ¿Para qué? Para que se cumpla toda justicia. Aquellos hombres o mujeres sienten un profundo deseo de justicia personal, la cual, hermanos, es en sí misma una prueba del nacimiento espiritual. Cuando usted nació de nuevo, usted nació en el Espíritu. Y es una prueba, hermano, de ese nacimiento espiritual. Aquellos que son pobres y están vacíos, en medio de su propia pobreza espiritual, hermanos, ellos reconocen la profundidad de su necesidad y el hambre y sed, hermanos, de aquello que solamente Dios puede ofrecer, de lo que solamente Dios puede darnos a cada uno de nosotros. Tener hambre, hermanos, significa tener necesidad. Se asocia con tener sed, pasión interior. Esa sed, esa hambre, esa sed interior. El hombre que ha nacido de nuevo tiene hambre y sed de justicia, los cuales han sido dadas por Dios. No por el hombre, por Dios. Esa sed, esa hambre de justicia, esta hambre y esa sed, hermanos, continúan a través de toda la vida del creyente. Continúan teniendo hambre y siendo saciados, y teniendo hambre y siendo saciados. Y Dios suple todas sus necesidades espirituales diariamente a usted y a mí. Por eso seguimos en el camino de Dios, porque hay muchas pruebas, hermanos, que hemos vencido. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Podemos entender lo bueno y lo malo y podemos seguir adelante a pesar de. Dios, hermano, como le digo, suple todas nuestras necesidades diariamente. Y este hecho de experimentar hambre, hermanos, y sed de justicia es un producto de una vida regenerada. Acuérdese ahí en Romanos 12. No os conforméis a este mundo, hermano, sino transformados por medio del arrepentimiento, por medio de lo que conoces, hermano, de lo que se te ha enseñado a ti, de lo que se me ha enseñado a mí. Así que nosotros seremos saciados. Todo eso, hermano, se refiere a una satisfacción y una llenura espiritual, hermano, completamente en nuestro ser. El salmista proclamó ahí en el Salmo 107, versículo 9, proclamó diciendo: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Así que esta llenura de Dios, hermanos, que viene siendo la fuente total de satisfacción de su pueblo, eso es lo que Dios tiene para nosotros.
esa llenura espiritual. El versículo 7 del capítulo 5 nos dice en esta otra bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Así que, hermanos, aquellos que son misericordiosos alcanzarán misericordia, y esto hace referencia a los que han nacido de nuevo por la misericordia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y dado que el amor divino nos ha alcanzado, hermanos, a usted y a mí, el Espíritu Santo, hermanos, sigue trabajando en nosotros, produciendo una piedad que no tiene explicación para quienes no han sido regenerados. Pero para los que hemos sido regenerados, entendemos por qué somos ahora de diferente manera. Misericordiosos. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo vino a ser el ejemplo máximo, hermanos, de esto cuando clamó allá en la cruz, hermanos. Acuérdese: Padre, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Misericordia, 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 hermanos. Entonces, la forma de enseñanza proverbal, hermanos, no debe confundir el orden de estas aseveraciones, como por ejemplo el nacimiento, la fe salvadora y la santidad. Así que el proceso, hermanos, de santificación está siempre conformándonos a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo. No a la imagen de nadie más, a la imagen de Cristo, cuya imagen, hermanos, consiste en ¿qué? En justicia y en santidad. Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según, hermanos, en la justicia y santidad de la verdad. La pureza, hermanos, del corazón es tanto el propósito de nuestra elección como también la meta de nuestra redención. Escuche bien. Y en Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos y purificar para sí mismo un pueblo propio, a lo cual también le podemos agregar, como dice ahí en Hechos 2:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, hermanos, una bienaventuranza tras otra es bueno para nosotros ser de esa manera, tener esas bienaventuranzas, porque somos bienaventurados. La siguiente aventuranza, hermano, o bienaventuranza, el versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes? Los de limpio corazón. Y acuérdense, hermano, que Dios conoce todos los corazones y sabe cuál es limpio y sabe cuál es sincero. Así es de que, como dicen por ahí, hermanos, si nuestras pilas están bajas, pues hay que cargarlas en el Espíritu del Señor. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea limpio, hermano. Queremos ver a Dios. Cristo viene pronto, se nos ha estado enseñando, hermano. La palabra de Dios lo dice. Usted mismo lo ha leído en la Biblia, en la palabra. Por todas partes vemos que la venida de Cristo está cerca. Así es de que, hermanos, bienaventurado sea usted
y los suyos, hermano, hermana, su familia. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es grande y poderoso. Él es el que nos limpia y nos quita de muchas tentaciones, hermano. Versículo 9 nos dice: bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así es, hermano, hermana. Somos llamados hijos de Dios. Digo, si es que somos pacificadores. Usted sabrá. Los pacificadores, hermanos, son los que están en paz con Dios y viven en paz con todos los hombres, de acuerdo con Romanos 5:1. Se les llama pacificadores, hermanos, no porque se trate de reformadores sociales, no por eso somos pacificadores, hermanos, porque somos reformadores sociales, no, sino más bien porque somos ya personas reformadas por el poder regenerador del Evangelio de Cristo. Por eso, hermano, hermana, por eso, aleluya, son pacificadores, hermanos. Somos pacificadores porque estamos en paz con Dios. Y si estamos en paz con Dios, estamos en paz con la gente. No puede estar en paz con Dios y riñendo con la gente. O ya se le olvidó a usted o a mí, ya se nos olvidó cómo éramos antes. Por eso le digo, o somos o no somos. Hemos entrado, hermanos, en la paz de Cristo. Por lo tanto, somos embajadores habilitados del mensaje de paz de Dios a un mundo afligido. Y por lo tanto, hermano, se le debe llamar hijo de Dios. ¿A quién? A estos pacificadores. A usted, a mí, se nos deben de llamar pacificadores. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y a través de las bienaventuranzas, hermanos, vemos a Jesús, que Él recalca que solo quienes presentan las cualidades aquí detalladas de una vida transformada son ciudadanos, hermanos, de su reino. Sí, hermano, hermana, del reino de Dios. Somos. Acuérdese, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Y estaremos viendo, hermano, aunque padezca, no importa, hermano. Mire lo que dice el versículo 10. Esta otra bienaventuranza dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Perdón, ese es el 9. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por quién, hermano? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hoy en la mañana se nos habló algo de eso ahí en Apocalipsis. ¿Por qué, hermanos? Porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora, mire, hermano, mire, hermana. Ese amor que motivó a Cristo a morir es el mismo que envió al Espíritu Santo a vivir en nosotros y a guiarnos cada día.
ese mismo amor de Dios. Y el poder, hermano, que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte, déjeme decirle también que es el mismo que nos salva y está a nuestro alcance en la vida diaria. Por eso es que nosotros debemos de asegurarnos de que, habiendo empezado una vida con Cristo, hermanos, tenemos una reserva de poder y amor que podemos usar, hermanos, todos los días al enfrentar cada desafío o cada problema. ¿Cómo? Con el amor de Dios, con el amor de Cristo. A desafiar con el amor cada problema. Podemos orar, hermano, pidiendo el poder de Dios y el amor, perdón, y su amor, que cada vez que lo necesitemos, y cada vez que lo necesitamos es todos los días, hermanos. Todos los días y todos los días, todos los días. Porque de una manera u otra nosotros padecemos no una persecución tan grande como algunos hermanos han sido muertos, capturados, pero una persecución espiritual, hermano. Entonces, verdaderamente, hermano, si no ganamos la victoria como nuestro Señor Jesucristo la ganó ahí en el desierto, cuando Satanás le dijo 2, 3 cosas y le ofreció 2, 3 cosas, entonces cuidado, hermano. Dios nos ampare, hermano. Dios nos cuide y nos dé esa fortaleza que necesitamos. Oremos, pidámosle a Dios, hermano, cada vez que lo necesitemos, que viene siendo todos los días y a cada rato. Al menos yo necesito a Dios cada momento de mi vida. Y yo sé que usted también. Hay problemas por donde quiera, hermano. Versículo 11 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, no han dicho cosas de usted, mentiras? Mentiras para que lo aplasten, hermano, lo aplasten, hermano, como eso. Muchas veces dicen de cosas de nosotros que mentiras, y algunas veces por causa de otros que se llaman ser cristianos, hermanos, que se llaman ser cristianos, nosotros las pagamos. Pero es bíblico, ni modo, así tiene que ser, por causa de otros. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Por eso debemos de santificarnos, hermanos, todos los días, en cada momento, por nosotros mismos, pedir por nuestras familias, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestras hijas, nuestros hijos. Acuérdese, hermano, hermana, que Dios es santo y Él no se puede asociar con el pecado, porque Dios no es pecador y nunca fue pecador. Y cuando vino al mundo demostró su santidad. Y no leemos nosotros en ningún versículo de la Biblia que Dios haya pecado, sino al contrario, murió por usted y por mí, hermano, nosotros los pecadores. Todos los seres humanos, todos, hermano, hermana, somos pecadores y por lo tanto estamos separados de Dios.
Pero cuando viene el Señor Jesucristo a nuestras vidas, ahí cambia la historia de nuestra vida en este mundo. Además, hermano, acuérdese que cada pecador merece castigo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me llegó esta enfermedad? ¿O por qué? Si yo ya me entregué a Dios. Sí, Él perdonó todos nuestros pecados y los echó a la profundidad, a las profundidades de las aguas. Pero lo que usted haya hecho de joven, Dios se lo perdonó, hermano. Pero cuando usted va avanzando a una edad, ahí le van saliendo los problemas, que la artritis, que era alcohólico el hígado y bueno, muchas cosas. Ahora, nosotros los pecadores merecemos castigo, sí, pero Dios, hermanos, en lugar de castigarnos con la muerte merecida, sin embargo, Cristo cargó nuestros pecados y pagó el castigo muriendo en la cruz por usted y por mí. Y ahora por eso, hermano, hermana, por eso debemos de gloriarnos en Dios y solamente en Él. Por eso es que mediante la fe en la obra de Cristo nos podemos acercar a Dios en vez de ser enemigos de Él. En la obra de Cristo, como mencionó Pablo, hermano, el que crea estar firme, el que crea estar firme, mire que no caiga. Así es de que si usted y yo creemos estar firmes en Cristo Jesús, pues mantengámonos firmes. Porque de otra manera, entonces sí, mira, ahí va el que tanto hablaba, el que tanto enseñaba, el que tanto nos hablaba. Firmes, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Ya para terminar, hermanos, dice el versículo 12: gozaos y alegraos. Gozaos, hermanos, y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bendito es el Señor, que tiene algo para nosotros en los cielos, un galardón grande, dice su palabra. Así que la pregunta es para usted y para mí, hermanos: ¿cómo pueden declararnos culpables, hermanos, por algo que Adán hizo miles de años atrás? Miles de años atrás. ¿Por qué? ¿Cómo es que pueden declararnos culpables por algo que Adán hizo? Yo no estaba allí. Pero dice la palabra de Dios que Él nos conoce desde antes y que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero yo no me acuerdo, ni usted tampoco. Así que muchos piensan que no es justo que Dios nos juzgue por el pecado de Adán. Sin embargo, hermanos, confirmamos nuestra solidaridad con Adán. ¿Cómo? Cada vez que pecamos. Porque somos pecadores. No importa qué tan cristiano sea, sigue siendo pecador, hermano, hermana. Por eso debemos de santificarnos todos los días. Así es de que no le eche la culpa a Adán o a Eva. Fíjese en su ser. Estamos hechos del mismo material. Acuérdese de eso. Polvo eres y al polvo volverás. Con tendencias a rebelarnos y los pecados que cometemos nos condenan. ¿Sí? Nos condenan. Por eso está Cristo, por eso vino el Señor Jesucristo, para perdonar nuestros pecados. Y debido a que somos pecadores, hermanos, no necesitamos imparcialidad, hermanos, sino lo que necesitamos es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Cuídense en sus hogares, oren en sus hogares con sus familias, hermanos, o usted solo como pueda, pero no deje al Señor Jesucristo fuera de su vida.
El Señor me los bendiga. Impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia, tú estás aquí.